Bendiciones, mis amados. Dios nos siga guardando nuestras almas, espíritu y cuerpo. Amén. En Él. No estoy hablando de parte del cuerpo, estoy enfatizando en esto, en guardar. ¿Ok? Estoy recordando la clase pasada. Bienvenidos a nuestro Ministerio Teológico Internacional La Mente de Cristo. Quisiera pedirle a los hermanos que oren antes de ver esta clase. Está un poquito cargada de teología. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que ya nosotros llevamos un poquito más de 4 años aquí en esto. Y sí creo que ya tenemos que comer la masa, ¿no? ¿Verdad? El plato fuerte. Ya no podemos seguir tomando leche como niños, ¿ok? Así que oren para que Dios, por medio de este siervo inútil, que soy yo, usted pueda entender lo que Él quiere para darle a ustedes, para la edificación de ustedes y mía también, amén. Pues bienvenido una vez más a nuestro Ministerio Teológico Internacional, La Mente de Cristo. El excelente tema que hoy vamos a estudiar es sobre la Trinidad. El título que Dios me permitió ponerle a dicha clase es Dios no es hombre, no es un nombre ni tampoco una persona, ¿ok? El título es Dios no es un nombre ni tampoco una persona. Pastores, predicadores, maestros, también teólogos, cuando han predicado y enseñado sobre el Dios, han dejado entender y ver que Dios es el nombre de una persona de la divinidad. Cosa que a la luz de la palabra no es así. Y esta mala enseñanza ha traído como consecuencia dudas, equivocaciones y encuentros apologéticos, es decir, discusiones entre creyentes. Para poner un ejemplo de las malas consecuencias que ha traído utilizar la palabra Dios como nombre a una persona de la Trinidad, pastores, predicadores y maestros, como también teólogos, cuando van a explicar lo que es la Trinidad, enseñan que hay una persona llamada Dios, pero en 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta mala enseñanza ha traído más dudas y preguntas que respuestas en todos los creyentes que la escuchan, ¿ok? ¿Verdad que sí, no? Esta pésima enseñanza teológica sobre la Trinidad, de que Dios es un nombre de una persona única y se manifiesta en 3 personas distintas, no solo ha traído dudas, confusiones y más preguntas que respuestas en las que la escuchamos, sino que también en el cuerpo de Cristo ha traído algo peor. En la creencia cristiana evangélica se ha dividido en 2 grandes grupos. Un grupo cree en la Trinidad y otros no la creen. Al grupo que han creído en la Trinidad se conoce como trinitarios. Este grupo cree que Dios es uno solo y que se manifiesta en 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aún así este grupo, como vengo diciendo, está lleno de preguntas y dudas, más que respuestas, aunque lo hayan creído, pero sí. La palabra Trinidad no aparece en nuestras Biblias explícitamente, pero sí en nuestras Biblias vemos a 3 personas divinas manifestándose por separado, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El otro grupo que no ha creído en la Trinidad, debido a esta pésima enseñanza de que Dios es uno en 3 personas distintas, se le conoce como unicitarios. Estos unicitarios, entre ellos están divididos también. Unos creen, de este grupo, que Dios es uno solo y punto, y ya se acabó. Y que Jesús fue un gran hombre y un profeta de Dios. Y que tal vez incluso Jesús pudo ser un ser sobrenatural, pero nunca Dios, ¿ok? Pero nunca Dios mismo. Otros creen, dentro de este mismo grupo unicitario, que Dios es uno solo, pero se ha manifestado este mismo Dios, algunas veces como Padre, otras veces como Hijo y otras veces como Espíritu Santo. Está peor, esta herejía está peor. Este estudio de hoy bíblico teológico, con la sabiduría de lo alto que a todos nos fue dada, vamos a sacar a la luz de la verdad una verdadera enseñanza bíblica, fácil de entender, que todos vamos muy bien a abrazar, ya que nos va a dar respuesta a todas las dudas y preguntas que produjo la falsa enseñanza no bíblica de que Dios es un nombre y que este nombre es la primera persona de la Trinidad. No. También creo que la apología, es decir, la discusión esta que existe entre creyentes, hermanos creyentes, de que si existe un Dios trinitario en otras personas distintas y que si es unicitario, todo esto va a terminar con este estudio, hermano. ¿Ok? Pues la primera mala enseñanza teológica por pastores, predicadores, maestros es que existe una persona llamada Dios. Cosa que a la luz de la palabra, repito, no vemos que es cierto, pero tampoco Dios es un título divino, tampoco, no lo es.
Cuando en nuestra Biblia aparece escrita la palabra Dios con letra mayúscula, no se está hablando ni refiriéndose a una persona divina en particular, sino a todos los atributos que posee esta persona. ¿Se está entendiendo esto? Y en el caso de las tres personas de la Trinidad, cuando en la palabra se escribe Dios con letra mayúscula, se está refiriendo a la Trinidad, ya que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma sustancia y de la misma esencia, y comparten este conjunto de atributos conocidos por nosotros como Dios. Cuando yo digo yo creo en Dios, como siempre he dicho en clase, estoy hablando de las tres personas, porque estas tres personas, este conjunto de atributos que es conocido por nosotros como Dios, las poseen ellos tres, porque son de la misma sustancia, la misma esencia, ¿ok? El conjunto de atributos que compone el atributo llamado Dios en estas tres personas son el amor, poniendo algunos ejemplos, el amor, la santidad, la eternidad, la misericordia, la justicia, el sustento, la providencia, el perdón, la sabiduría, la omnisciencia, la omnipotencia, amén, el amor. Ahora, pero este conjunto de atributos llamado Dios no solo aparece en la palabra para las tres personas de la Trinidad, sino que también en la palabra de Dios aparece este atributo escrito con D minúscula, señalando al mismísimo demonio Satanás. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, amén. En este versículo el Espíritu Santo, por medio del hermano Pablo, reconoce al diablo como el Dios de este mundo, ya que este atributo Dios con D minúscula lo componen varios atributos que no solo caracterizan a Satanás, sino a todo su ejército de demonios. Por supuesto que este atributo Dios con letra minúscula en Lucifer y sus demonios están compuestos por mentiras, engaños, magia, adivinaciones, contiendas, mentiras, pleitos, ¿ok? Adúltero, fornicario, todos esos pecados. Sería muy bueno aclarar por qué Dios reconoce a Satanás como el Dios de este mundo. Sería muy bueno, ¿verdad? Satanás es reconocido por el Dios de este mundo con D minúscula, ya que es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas de este mundo. Satanás es reconocido desgraciadamente como el Dios de este mundo, ya que también su influencia abarca también la filosofía del mundo, la educación y el comercio, los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo. Desgraciadamente, Él es el Dios de este mundo. Él es el Dios de este mundo por culpa del corazón de millones de hombres y mujeres, ya que se han dejado engañar creyendo en las mentiras de su Diosito y no creyendo la verdad cuando nosotros le predicamos el Evangelio. Es por eso que este es el Dios de este mundo, por culpa de millones de corazones duros. Amén. Pues como venimos estudiando la palabra Dios, no es un nombre ni mucho menos es una persona, sino un conjunto de atributos que identifican el carácter de una persona. Repito, en el caso de la Trinidad identifican a los tres, ya que son de la misma sustancia, de la misma esencia. No se vayan de ahí. En caso de Satanás y sus diablitos, también los identifican a ellos, porque todos son de la misma sustancia y de la misma esencia malévola, de la misma esencia mentirosa y pecadora. En la palabra también aparece la palabra Dios, identificando al hombre mismo. Es decir, la Trinidad nos reconoce como dioses a nosotros, los hombres también, ya que Él, cuando sopló su aliento de vida, en Génesis capítulo 2, versículo 7, le impregnó muchos de sus atributos, que dichos atributos hoy son los que forman el carácter del hombre. De esta manera podemos entender que el hombre no tiene justificación para hacer el mal, ya que todos estos atributos que Dios nos impregnó cuando nos formó son de Él, son buenos, ¿ok? No hubo una mala formación de nuestro Creador para nosotros, ¿ok? Pues Dios nos reconoce como dioses. Aquí en la Biblia ustedes verán también esta palabra dioses con D chiquita, pero es para diferenciar al Dios grande. Pero este Dios que Dios nos está reconociendo a nosotros no es el de Satanás, ¿ok? Éxodo capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios, con minúscula, pero no hablando de Satanás, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, Dios le está diciendo a Moisés, mira Moisés, tú le dirás
a tu hermano Aarón lo que yo te diga, y Aarón se lo dirá al faraón. Salmo 82, versículos 1 y 6. Dios está en la reunión de los dioses, con D minúscula, no la minúscula de Satanás. En medio de los dioses juzga. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses. ¿Quién dijo? Dios. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. Aquí a quienes Dios llama dioses son a los jueces, magistrados y personas que tenían posiciones de autoridad y gobierno en el pueblo de Israel. Nosotros los hombres somos dioses. Con D minúscula, no te creas omnipotente ahora, omnisciente, todo poderoso. No, no, no. ¿Por qué? Porque nosotros somos proveedores, sustentadores de nuestra familia, somos los que la cuidamos, las protegemos, y esos son atributos de nosotros que nos los dio Dios, ¿ok? ¿Estás entendiendo, no? No te vayas ahora a creer el Dios omnipotente. El hermano Moisés, sin tanta teología, seminario como tenemos tú y yo ahora, bíblicos, entendió muy bien que la palabra Dios no era un nombre ni mucho menos una persona. Miren esto. Éxodo capítulo 3, versículos 6, 13 y 14. Y dijo, ¿quién? Dios. Una de las tres personas divinas, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Mientras esta persona divina le estaba diciendo a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob, Moisés sabía que este Dios no era su nombre, ya que él se había criado bajo la cultura de los egipcios, y esta cultura altamente idolatra tenía más de 2000 dioses y diosas con sus nombres. ¿Okay? Por tanto, Moisés lo que estaba reconociendo y entendiendo que esta persona le estaba hablando de sus atributos cuando decía yo soy el Dios, yo soy el Dios. ¿Ok? Que era una persona divina, que había sido el protector, hacedor, proveedor, sustentador, defensor, guiador de su padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es lo que estaba entendiendo Moisés aquí. Versículo 13, dijo Moisés a Dios, es decir, a este sustentador, proveedor, defensor, guiador. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dios, como sabía que Moisés lo había entendido, no como hoy se entienden con nosotros con tanta Biblia, que Dios que Moisés le había entendido de que él era el Dios, pero no era el nombre de él. En el versículo 14 le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es decir, Yahweh es el nombre de Dios en hebreo. Pues creyendo y entendiendo todo esto que hemos estudiado, ya recordamos, aprendimos que en nuestras Biblias, cuando está escrito Dios con D mayúscula, no se está refiriendo a una persona específica de la Trinidad, sino a los atributos de estas tres personas. Ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí la palabra Dios no nos está diciendo que un ser llamado Dios hizo los cielos y la tierra, ya que bien sabemos que la creación estuvo Yahweh y el Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 2 nos dice que dicho Espíritu Santo se movía sobre las aguas. ¿Ok? Y en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, el hermano Juan, hablando de Jesús, nos revela que Jesús en el principio era el verbo, en el principio que de la creación, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí la palabra Dios no está hablando de una persona en específico, más bien está revelando los atributos de poder, sabiduría y gloria de Jesús en la creación de todas las cosas, como la segunda persona de la Trinidad, que eran las mismas de la primera persona y de la tercera, ¿ok? Versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo hecho, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora vamos a estudiar el versículo que los hermanos unicitarios, es decir, los que no creen en la Trinidad, usan malentender y malenseñar que existe un solo ser divino creador de todas las cosas. Ahora vamos para ver el versículo que ellos malentienden, ¿ok? Por supuesto, ellos violan una de las reglas de la hermenéutica que prohíbe sacar un texto fuera de su contexto para creer y enseñar la herejía de que existe una sola persona divina y que Jesús no es una persona divina. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Jesús había dejado
una respuesta a los saduceos sobre la resurrección, y este escriba lo había escuchado. Entonces le hace esta pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. ¿Ok? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, ¿verdad que has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo su corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora, miren Jesús lo que le contestó en el versículo 34. De este mismo capítulo, Marcos 12, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, este escriba le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Mira cómo Jesús le responde: no estás lejos del reino de Dios. No le dijo: ya estás en el reino de Dios. Y ustedes verán por qué Jesús le dice eso. Si sacamos fuera de su contexto el versículo 29, donde Jesús dijo que el Señor, nuestro Dios, uno es, como hacen estos hermanos cristianos unicitarios, podemos creer y enseñar la falsa herejía de que Jesús no es divino y que por tanto existe un solo Señor. Pero eso es imposible, violar esas reglas de oro de la hermenéutica en este ministerio teológico internacional, la mente de Cristo, ya que el temor a Dios y a su palabra es el sostén de este ministerio. Por tanto, vamos a estudiar este versículo dentro de su contexto y a la luz de la bendita palabra, y vamos a defender nuestra fe demostrando que Jesús es el Señor. Amén. Primeramente, para entender estas palabras del maestro en Marcos capítulo 12, versículo 29, tenemos que ver el contexto de estas palabras. Y según el contexto, el Señor de la gloria, Jesús, venía desde el capítulo 1 hasta el mismo capítulo 12 predicando, enseñando, curando y sacando demonios a derecha e izquierda. Está hablando del libro de Marcos. Hasta los espíritus inmundos se arrodillaban ante él. Todo este bien de nuestro Señor le causó celo a los líderes de aquella época. Y en Marcos capítulo 3, versículo 22, los escribas, miren, los escribas, uno de los que le preguntó por allá, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios Jesús. Escuchen esto. Jesús les contestó en parábolas porque había juicio contra ellos, ya que no creían en Jesús, y por la dureza de sus corazones, el Padre en su plena autoridad y gloria no le permitió a ellos entender muchas cosas que su Hijo enseñaba. Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 16. La palabra de Dios nos revela el por qué les hablaba Jesús en parábola a ellos. Esto es muy importante para entender todo esto. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros, es decir, a ti y a mí, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Pero bienaventurados vuestros ojos, el tuyo y el mío, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Jesús no solo predicó y enseñó y curó a todos los enfermos en estos capítulos del 1 al 12 en el Evangelio de Marcos, sino que advirtió al pueblo de Israel de la hipocresía, herejía y doble moral que vivían todos los líderes de aquella época, incluyendo a estos escribas. ¿Ok? Lo llamó hipócrita, hijo del diablo, sepulcro blanco por fuera y por dentro lleno de impurezas. Pero también dijo que él era Dios y lo demostró. Marcos capítulo 2, versículos 5 y 6. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues en el capítulo 12, versículo 28 se le acerca
uno de los escribas a Jesús con una pregunta tonta, pero llena de malas intenciones para hacer caer al maestro. Ya estoy en la clase de nuevo, ¿verdad? Y este escriba que se sabía la Torá completa desde los 6 o 7 años le pregunta esta pregunta tonta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? Para hacerlo caer. Jesús, siendo la segunda persona encarnada de la Trinidad, eterna, omnipotente y omnisciente, que conoce todas las intenciones de los corazones, le contesta con la respuesta que este hipócrita del diablo, hijo del diablo, quería. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, uno es. El escriba le dice: bien has respondido. A la luz de la bendita palabra podemos entender que este escriba, con su pregunta malintencionada, no logró hacer caer al maestro, como tampoco logró, por la dureza de su corazón, entender la respuesta. Y hoy desgraciadamente muchos de nuestros hermanos cristianos, los unicitarios, tampoco entienden la enseñanza de Jesús en las respuestas que le dio este escriba, por eso la tergiversan. Pero Jesús, en este mismo capítulo 12, versículo 29 del Evangelio de Marcos, se da cuenta que el escriba y los que le estaban escuchando no entendieron sus palabras, como tampoco los hermanos unicitarios. Y entonces los versículos del 35 al 37 da tremenda enseñanza indiscutible de que Él es el Señor también. Versículo 35, enseñando a Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por los estrados de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Amén. ¿Qué está pasando aquí? Este señor escucha la respuesta que le da buena a los saduceos sobre lo que es la resurrección, y le dice: voy a hacerlo caer ahora, porque él ya Cristo había dicho y había dado ejemplo de que era Dios, ¿ok? Y le pregunta: bueno, maestro, ¿y cuál es el primer mandamiento? Haciéndose el bobo para hacerlo caer, porque, hermano, un escriba se sabía de memoria la Torá desde los 6 o 7 años, y Jesús, sabiendo la intención de este bobo, le dijo: no, oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Le dio la misma medicina que estaba buscando él. ¿Por qué Jesús no le respondió con la teología? Porque no podía Jesús, por la dureza del corazón de este, ¿ok? Porque no había creído nunca en Jesús. Por eso le dice: no, uno es. Y es verdad que Jesús no mintió en decir eso. Ahora, pero ¿quiénes son los que pueden entender eso? Nosotros. Lo que al Padre le plació es quitarnos la venda de los ojos, interpretar las palabras de Jesús muy bien. Aquí es fácil, es sencillo para nosotros, para los hijos de Dios, llegar ahí y ver. Cuando dice Jesús, el Señor tu Dios uno es, está hablando de la Trinidad. La palabra Dios aquí no está por gusto, está hablando del conjunto de atributos de los tres. Por eso dice: uno es. Uno. Ahora, pero este escriba no entendió, como tampoco los hermanos vienen ahora y no entienden. Los unicitarios estos no entienden por eso, por la dureza de su corazón, hermano. Es lo que está pasando aquí. Y así hay muchos en nuestras iglesias, en nuestras filas, que no entienden la palabra de Dios, porque vienen con un corazón no humilde, no lleno de amor por la palabra de Dios, sino vienen llenos de contradicciones. Y esto dice sí, esto dice no. Y Jesús, que conoce los corazones, ve cómo tú y yo llegamos a la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos a Él? ¿Con qué corazón, con qué intención llegamos nosotros? Eso es lo que está pasando hoy en las iglesias, hermano. Y entonces, como aquel que viene con el corazón duro, a porfiar ahí con Jesús, lo que está escrito, no entiende nada de lo que está pasando, del mensaje de Jesús. Es lo mismo que pasa en las prédicas, en la música. Es lo mismo, la dureza del corazón de quien llega a la palabra. No te va a esclarecer la mente, mi hermano, si tú no llegas con humildad. Yo le he dicho a algunos hermanos: yo entre más entiendo y conozco a Dios, más pequeño estoy al lado de Él, más humilde estoy,
más devastado estoy en mi vida como hijo de Dios. Inútil me siento. Eso es un hijo de Dios. Eso es sentirse hijo de Dios. Inútil delante de Él. ¿Ok? Y ese corazón es el que a Dios le gusta. Y es el corazón que Dios le da más. Al que tiene se le da más, pero el que no tiene, el que no tiene, lo poco que tiene con fe y llega aquí, se le va a quitar. Porque esa es la palabra de Dios. Tiene que ser humilde, hermano. No contradictorio. ¿Cómo un cristiano va a pensar que Cristo no sea Dios? Entonces no es salvo. Tú no eres salvo, mi hermano. Entonces, a ver, dime, ¿no eres salvo? Porque ¿quién va a pagar lo que tú debías a Dios? Voy a hablar de ti, no de mí. Tú que estás diciendo que no eres Dios. ¿Quién pudo pagar eso? No solamente tú no pudiste pagarle a Dios, sino que Dios tampoco te pudo cobrar a ti. ¿Qué Dios te va a cobrar a ti, hermano? Si tú no tienes nada para Él. Tuvo que ser su hijo, bajar. El mismo Dios se hizo carne y se pagó Él mismo la cuenta. Si tú no crees en Jesús como Dios, mi hermano, cuéntame cómo te salvaste. Ahora me dirás, no, porque en el Antiguo Testamento fueron salvos. Y nadie fue sacrificado por nadie ahí, personas, eran animales. No, mi hermano, los pecados esos nunca llevaron a salvación a nadie. El pago ese, ellos fueron salvos por medio de la fe, por gracia. Pero ahora cuando llega Jesús ya es otro cuento, otra historia. Ya Dios no está hablando a todo el mundo, no a nosotros creyentes solo, a todo el mundo le está hablando por medio de su Hijo Jesús. ¿Y qué le está diciendo? Si no es por la canalita, si no es por la cruz, si tú no pasas por la cruz como pasó mi hijo, tú no vas a alcanzar mi reino. Ahora Dios no nos está hablando por Abraham, por Isaac, por Jacob, por Moisés, no, por ninguno de ellos. Ahora nos está hablando por su Hijo Jesús. Es otra cosa. Es el mismo Dios, pero está hablando de otra manera, como dice el apóstol Pablo, mi hermano. ¿Cómo tú vas a pensar que Jesús no sea Dios? Entonces tú no eres salvo, mi hermano. ¿Quién pagó entonces por ti? ¿Quién pagó? ¿Quién pudo pagar? ¿Y a quién Dios le pudo cobrar? No solamente la deuda era impagable, sino era incobrable. Dios no podía cobrársela a nadie. Te repito esto, mi hermano, entra en un razonamiento. Si no, tú no eres salvo, entonces nada. ¿Ok? Es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Nadie pudo quitar el pecado del mundo. Ni los machos cabríos, nada de eso, ningún sacrificio, mi hermano, nadie. Es Cristo de la gloria. Ahora quizás tú me digas, no, Jorge, pero por acá está escrito también que nadie paga por el pecado de los demás. Es verdad que eso está escrito. Pues te voy a dar la clase que viene va a ser sobre eso. Te voy a responder. Porque es verdad que ningún hombre paga por el pecado del otro. Es verdad, está escrito en la Biblia. Pero vamos a ver en qué contexto está, mi hermano. Cuida el contexto cuando tú llegues. Revisa arriba, revisa abajo. Si no puedes, en los mismos capítulos, vete a otro libro. Si no, otro libro. Te estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando de un libro hecho por el hombre. Y busca, mi hermano, busca. Que tú verás que sí. A estos hermanos unicitarios que no creen en la Trinidad, los invito a que estudien. Pero que no vengan con ese corazón duro, mi hermano. No vengan más. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya.